Bueno, les voy a hablar acerca de las extremidades. Es importante saber que están las extremidades superiores e inferiores, pero también la cintura escapular y la cintura pélvica forman parte de las extremidades. El desarrollo de las extremidades inicia en la cuarta semana, donde se observan las yemas de las extremidades como evaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo. Bueno, primero van a aparecer las extremidades superiores y entre 1 o 2 días después aparecen las extremidades inferiores. El ectodermo de la parte superficial en el margen distal de la extremidad se va a engrosar formando la cresta ectodérmica apical, la cual va a ser una zona indiferenciada. Esto se debe a que las células que están más alejadas de la cresta van a empezar a diferenciarse, primero en cartílago y en músculo. Entonces se puede ver que el desarrollo de las extremidades se lleva a cabo de la parte proximal a la parte distal. Van a haber tres componentes de crecimiento. El primero va a ser el estilópodo, que va a formar el húmero y el fémur. Después va a estar el pseudópodo, que forma radio, cúbito, tibia y peroné, y el autópodo, que forma carpo, metacarpo, tarso y metatarso. En la sexta semana, la parte terminal de las yemas se van a aplanar formando placas en las manos y en los pies, que se van a separar del segmento proximal mediante una constricción circular, pues van a darle una característica muy esencial para las extremidades. Y más adelante se va a formar una segunda constricción que va a formar las partes principales de las extremidades. Este es un ejemplo de la primera constricción. Y este es un ejemplo de la segunda constricción, en donde podemos ver que ya están mucho más claras las partes principales de la extremidad. Los dedos de las manos y de los pies se forman por muerte celular o apoptosis en la cresta ectodérmica apical, y se van a crear 4 surcos llamados radios y van a quedar 5 segmentos del ectodermo de la cresta, que son los que van a continuar creciendo. En este caso, pues son los dedos de las manos. Al mismo tiempo que se está estableciendo esta forma externa, el mesénquima de las yemas se va a estar diferenciando en condrocitos, y para la sexta semana se van a formar los primeros moldes de cartílago hialino que van a presagiar los huesos de las extremidades, y para el final de la sexta semana hasta la octava semana, estos moldes solamente se van a ir diferenciando aún más. Las articulaciones se forman por condensaciones cartilaginosas que van a aumentar el volumen en ciertas partes, y posteriormente va a cesar la condrogénesis, y de esta forma va a quedar un espacio llamado interzona entre los huesos donde no va a haber cartílago. Y además, una vez que cesa la condrogénesis, va a haber muerte celular, en algunos lugares dando lugar a cavidades articulares. En primer lugar, vamos a tener que las células mesenquimatosas que empiezan a condensarse y a diferenciarse en condrocitos que van a formar el molde cartilaginoso del hueso, la osificación del hueso, llamada también osificación endocondrial porque se forma a partir de un molde de cartílago, inicia en la 12ª semana cuando vasos sanguíneos invaden el centro del molde y llevan osteoblastos. De esta forma se va a crear el centro de osificación primario en el centro de la diáfisis, y la osificación va a avanzar hacia los extremos hasta el nacimiento. Cabe resaltar que en el nacimiento la diáfisis va a estar totalmente osificada y la epífisis va a estar aún en cartílago. Después del nacimiento, otros vasos sanguíneos van a invadir la epífisis y van a crear centros de osificación secundarios, y entonces se va a osificar las partes de los extremos del hueso y va a quedar una placa de cartílago entre los dos centros de osificación que se va a llamar placa epificiaria, que queda después de que se osifican los dos centros, y su función es intervenir en el alargamiento de los huesos, y cuando alcance la longitud total, estas placas van a desaparecer y la epífisis se va a unir con la diáfisis. Por último, las articulaciones sinoviales se van a formar por condensaciones mesenquimatosas. En lugar de formarse en cartílago, van a diferenciarse en tejido fibroso denso, al que se va a llamar interzona, y posteriormente este tejido va a formar el cartílago articular de las membranas sinoviales, de los meniscos, de los ligamentos dentro de las cápsulas articulares también. Y la cápsula articular también se origina por células mesenquimatosas que van a rodear esta región de la interzona, y tenemos que recordar que la señal inductora es el gen WNT14. Vamos a finalizar con los ejes. Vamos a tener el eje dorsoventral, el cual el gen WNT7A se expresa en el ectodermo dorsal, que expresa a su vez el factor de crecimiento LMX1 en el mesénquima dorsal, lo que lo identifica como dorsal.
tenemos el eje anteroposterior, donde las SAP situadas en la cresta posterior expresan ácido retinoico y a su vez expresan Sonic-Hedgehog, que regula el diseño. Y en el eje próximo distal, este inicia la secreción de FGF10 por el mesodermo de la placa lateral, y la cresta ectodérmica apical es inducida por las proteínas morfogénicas óseas. La confina el gen radical fringe, que está en el ectodermo dorsal, que estimula el SER2 y a su vez expresa FGF4 para mantener la zona en progresión.